Hola, ¿qué tal están? Muy buenas noches, bienvenidos una semana más a esta mesa de análisis en la que tratamos de charlar de manera más pormenorizada sobre lo que está sucediendo. Y ya saben que el tema del que tenemos que hablar es el tema de la crisis del coronavirus y hoy queremos conocer en profundidad las opiniones de dos colectivos que han estado, están y estarán muy cerca de ustedes a lo largo de todo este tiempo. Hablamos de los médicos y de los farmacéuticos. Así que damos ya la bienvenida y las buenas noches a Julio Cuevas, presidente del Colegio de Médicos. Muy buenas noches. Buenas noches, Rosa. Y también agradecemos su compañía, su presencia y colaboración con nosotros a Conchi Sánchez, presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Guadalajara. Buenas noches. Buenas noches, Rosa. Dos colectivos que, como decimos, han estado muy cerca de todos ustedes, de los ciudadanos, resolviendo nuestras dudas y afrontando esta situación como han podido. Vamos a hablar con ellos del principio, de lo que está sucediendo ahora y de cómo ven las cosas en el futuro, en las semanas venideras, dentro de lo medianamente posible. Lo primero, saber, empezamos por el Colegio de Farmacéuticos, por ejemplo, Conchi, el número de colegiados y el número de personas que han dado positivo o han tenido síntomas dentro del colectivo. Pues nosotros el colegio nuestro tiene 415 colegiados y han dado positivos con PCR positiva 25 a día de hoy. Ha habido algún contagiado más, lo que pasa, bueno, pues que no se les han hecho test porque nosotros no estamos en el grupo de profesionales sanitarios esenciales y no nos están haciendo los test, pero vamos, es una cosa de las que luego querría hablar, sí. Luego hablaremos de ello. Lo mismo decimos para Julio, número de colegiados y número de médicos que han dado positivo. Bueno, a mí me gustaría diferenciar, hay 1.144 colegiados a día de hoy, de ellos 958 están en activo y tenemos 70 infectados, la última noticia que tengo, y por suerte tenemos 0 fallecidos. Unos datos, yo no sé si se le ha hecho test a todo el mundo, Julio. Sí, los que están infectados, estos son con test positivo. Como dice Conchi, habrá muchos más que han sido asintomáticos y como no han dejado de trabajar y todo eso y no han dado ningún síntoma, pues no han sido tributarios de hacerle una prueba. Decías, Conchi, que no se ha hecho test porque no se os considera personal esencial. Sí, no estamos dentro del grupo de profesionales sanitarios esenciales y entonces pues no se nos ha hecho test y es una cosa que a nosotros nos extraña muchísimo porque nosotros los estamos pidiendo porque, bueno, pues nuestros profesionales quieren saber si tienen la enfermedad o no, pero sobre todo para incorporarnos al trabajo con garantías de salud para los pacientes, porque claro, nosotros tenemos que asegurar al paciente que no estamos contagiados al volver y, bueno, pues una de las cosas por las que más estamos pidiendo estos test. Creemos que además somos personal que hemos estado en primera línea, tenemos mucha gente que ha estado en cuarentena en casa y, bueno, no se les ha hecho esa PCR, pero sí que han estado infectados. ¿Cómo habéis vivido los primeros momentos? Ahora, con un poquito de distancia, podemos ver cómo nos hemos enfrentado todos a la crisis del coronavirus con la sorpresa después de saber que esto no era una gripe, porque era lo que todos pensábamos en un principio. Julio, de hecho aquí, en este mismo plató, al principio, cuando esto no estaba tan avanzado, todos pensábamos que nos enfrentábamos a una gripe y que no iba a ser algo tan grave como finalmente ha sido. Lo recuerdo eso que dice Rosa. Efectivamente, esto por decirlo de alguna manera, se ha ido de las manos. Este virus es mucho más virulento de lo que parecía. Y efectivamente, al principio, los primeros casos, pues es que no salían de síntomas gripales. Luego ya hemos ido aprendiendo y seguimos aprendiendo día a día, porque este virus va dando síntomas diferentes. Cada semana encontramos cosas y publicaciones sobre síntomas y signos diferentes en cada paciente, incluso varían en cada paciente, por eso es se está haciendo que es un virus muy difícil de tratar y de reconocer, pero efectivamente ahora mismo no tiene nada que ver lo que sabemos ahora con lo de antes y todavía no sabemos casi nada del virus, estamos aprendiendo todos los días. Luego, efectivamente, ahora mismo no diríamos lo mismo que hace 2 meses, ¿no? O 3, no sé cuándo estuvimos allí hablando del tema este. En los inicios, en los momentos en los que hubo esa avalancha de personas que acudían al hospital,
Julio, me imagino que entre los médicos lo hemos visto a través de los medios de comunicación, a través de conversaciones con distintos sanitarios, desbordó todas las previsiones. Claro que desbordó, y además no contábamos ni con los medios de protección porque no sabíamos nada de esto. Entonces, ahí fue una fuente, estoy convencido, una fuente importante de contagios, de gente que luego hemos visto que han sido positivos. Recordar que el primer muerto o fallecido por coronavirus lo pusimos el 13 de marzo en España, ¿no? Que es que todavía no habíamos empezado ni el estado de alarma, ha sido luego a posteriori cuando lo hemos descubierto. Luego, toda esa gente que hemos visto desde que empezaron a venir, se han visto, como siempre, con tu bata y sin guantes, sin mascarilla, y ahí ha sido una fuente importante de contagios. Y luego ya hablaremos del mercado y de las compras de los equipos de protección y todo lo demás, que ha sido una vorágine terrible. Momentos difíciles que han vivido los sanitarios y momentos muy difíciles que también han vivido los farmacéuticos, Conchi, porque si siempre son ese elemento de confianza del ciudadano, que a veces por no ir al médico pues se acerca a la farmacia y hace sus consultas, ahora más que nunca, al principio sobre todo, se convirtieron en la fuente de querer resolver todas las dudas que todos teníamos. Y los primeros momentos fueron, la verdad es que muy complicados, de muchísimo nerviosismo. Es verdad que todos, como dice Julio, pensábamos que, y la información que teníamos es que era una gripe, que no se necesitaban mascarillas, que no se necesitaba nada más que una buena higiene de manos y, digamos, como las precauciones de una gripe. Y eso es lo que fuimos recomendando a los pacientes, pero poco a poco empezamos a ver que no era una simple gripe, que la gente enfermaba de verdad, que se ponía muy enferma, que tenía que irse a urgencias, y los farmacéuticos inmediatamente, que además estuvimos desde el principio sin ningún tipo de protección también, sin guantes, sin mascarillas, sin geles, fue complicadísimo estos momentos. Y además tuvimos que, lo decimos con orgullo, porque para mí creo que esta pandemia, aparte de muchísimo trabajo y una pena, y personalmente y para todas las familias que de verdad siento muchísimo todo aquel que haya perdido algún familiar por esta epidemia, por esta pandemia, pues ha significado un gran trabajo, pero un orgullo, ¿no?, personal por hacer una labor social tan grande. Y en este momento, pues cuando empezó, pues empezamos a recibir muchísima gente, porque los centros de salud inmediatamente se cerraron, pues a lo mejor para preverlos ahora, para tenerlos a los sanitarios para la desescalada y preservar su salud, pero el caso es que todos los pacientes venían a las farmacias para encontrar algo de apoyo y para que les ayudáramos, que les aconsejáramos con sus síntomas, no solo para hablar de la enfermedad, para hablarnos de lo solo que estaban, de lo que estaba pasando. Fue tremendo. Los primeros momentos fueron horribles. No podría decir otra cosa. Para hablar también, porque tanto médicos como farmacéuticos, Conchi, os habéis convertido en psicólogos más que nunca. Siempre lo habéis sido un poco del ciudadano, pero ahora más. Sí, bueno, vamos a ver, cada uno en su, Julio, o sea, yo creo que el trabajo que han hecho los médicos, los enfermeros, es espectacular. Nosotros trabajamos en otro nivel, trabajamos a nivel de la calle, de los pacientes que no han estado tan graves, que han sido gente infectada leve o, como dice Julio, asintomático, pero es que ha habido muchísima gente muy sola, con mucha angustia, con mucho miedo, y gente llorando desconsolada, y que además no la podías ayudar porque no te podías acercar, no podías abrazar, no podías hacer nada. Y bueno, pues ha sido también un desgaste psicológico grande para nosotros, pero creo que hemos ayudado mucho a los pacientes en general. Julio, momentos duros, decíamos, porque en la parte más grave de esta enfermedad, las personas, los pacientes, han tenido que estar solos. La única persona que tenían de referencia era el sanitario. Sí, permíteme, que tenía que apuntado, y como hemos empezado con los colegiados se me ha ido, que desde el colegio quiero volver a dar, ya hice un vídeo, pero quiero dar el pésame a todos los familiares y amigos de los fallecidos, y como no, nos solidarizamos con ellos de la manera más fuerte posible. Y efectivamente, cuando ya empezó el estado de alarma y hicimos ese cambio telemedicina, por decirlo de alguna manera, bueno, por decirlo, es lo que hemos hecho, pues es verdad que hablabas con toda la gente y empezaban a haber fallecidos, no se podía ir a hacer el duelo, no se podía ir a acercarse,
que lo mínimo que esperas es darte abrazos con tus familiares. Ahí la gente lo ha pasado y lo está pasando fatal. Ahora ya todo el mundo conocemos, o muy de cerca o menos, a personas que han perdido algún familiar o amigo, a médicos, farmacéuticos, enfermeros, un montón de sanitarios y no sanitarios, porque ha hecho estragos este virus. Pero efectivamente sí que hemos hecho de psicólogos, porque tú tratabas de levantar el ánimo, si se puede hacer, a todas esas personas, pero todo eso viene con carga moral, emocional para ti, porque todo eso te lo vas quedando tú dentro. Y ahora veremos a ver los médicos están ya dando síntomas de cansancio emocional. Algunos, tengo algún compañero que ya me dice que está agotado, que tiene miedo. Y bueno, ahora estoy haciendo yo de psicólogo también con mis compañeros, ¿no? Porque yo siempre que esté un poco más fuerte tiene que ayudar al siguiente. Y así llevamos pues estos 2 meses al pie del cañón, haciendo lo mismo. La parte de las pérdidas, sin duda, ha sido la más dura y está siendo la más dura. Ya tenemos más de 230 fallecidos en la provincia de Guadalajara con causa identificada por coronavirus, más todos aquellos que han fallecido, siempre lo decimos y lo remarcamos, con síntomas compatibles, pero que no se les ha hecho la prueba y, por lo tanto, no entran dentro de la estadística. La parte que decimos de pérdida es la más importante y no sé si está generando también otro tipo de dolencias, otro tipo de miedos a no salir, de miedos a no poder relacionarnos con el resto. Julio, ¿cómo se está viendo? Bueno, algunos sí que siguen con miedo a no salir, pero bueno, ya hemos visto en las imágenes de televisión que cuando este lunes fue, ¿no? Si el día 4 se pudo salir a pasear, los que no somos ni muy mayores, pero tampoco somos jóvenes, pues hemos salido muchísimos. Hay gente que no ha salido todavía, se está guardando, y de eso hablaremos al final en una de estas preguntas, porque de eso depende mucho de lo que nos va a ir pasando cada 2 semanas, ¿no? De cómo nos comportemos los ciudadanos a ese respecto. Pero yo creo que la gente tiene ganas de salir y desde aquí quiero llamar un poco a que paciencia, que lo que hemos conseguido ha sido duro, pero hemos conseguido cosas muy buenas con el confinamiento y que no nos podemos pasar ahora porque podemos dar un paso atrás y sería terrible. Aunque, como bien dice Julio, hablaremos de ello en la segunda parte del programa. Conchi, ¿os llegan también a las farmacias esta doble vía? La parte que tiene mucho miedo y la gente que piensa que esto ya está superado. Ahora estamos viendo a pacientes ya un poquito más relajados. Lo peor fue en esos picos en los que estábamos, pues teníamos como 1000 muertes, 800 muertes al día, era como tremendo, ¿no? Y ahí sí que pues había verdadero pavor al contagio, miedo, soledad y lo que te he dicho, mucha angustia de los pacientes. Pero ahora, bueno, pues yo creo que hay gente que todavía tiene miedo, sobre todo la gente más mayor, pero en general la gente está optimista. Yo creo que los pacientes, hay que decir algo, es que se han comportado espectacularmente. Yo creo que la gente en general ha cumplido las normas, el confinamiento de una manera pues excelente y lo único que pedimos es que por favor que lo sigan haciendo y que no bajen la guardia. Nosotros no la estamos bajando porque no sabemos lo que va a pasar después de esta desescalada y necesitamos que ellos no la bajen porque si ellos no la bajen, pues podremos salir de esta, si no la bajan. Hablamos de material de protección, mascarillas, guantes, geles. Con esto ha habido una gran polémica y con esto sigue habiendo polémica desde el punto de vista de las farmacias y también desde el punto de vista médico, porque no queda muy claro si se tiene que poner uno la mascarilla, si no se la tiene que poner o qué tiene que hacer con ella. Entre Conchi y Julio yo creo que vamos a tratar de arrojar un poquito de luz a este tema. Empezamos por la polémica, Conchi, que ha habido con las farmacias. Ha habido sectores muy duros con los farmacéuticos, también con los de Guadalajara, como de todo el país, acusándoos de alguna manera, de manera más o menos directa, de que habéis intentado hacer negocio con la venta de mascarillas y de geles. Bueno, lo primero que quiero destacar es la gran labor que social, sanitaria que han hecho los farmacéuticos, porque eso yo creo que es el mensaje que debe quedar. Lo que ha pasado con las mascarillas, pues ha sido al final casi una campaña un poco injusta que nos ha tocado vivir, pues por una situación que nos ha venido dada. Realmente esto viene un poco originado, pues porque yo creo que España empezó a comprar tarde los materiales de protección para los profesionales sanitarios. Nosotros
desde las farmacias ya llevábamos tiempo haciendo pedidos que quedaron retenidos en las aduanas y que no llegaron nunca a nuestras farmacias ni llegaron a la población general, ¿no? Y lo que ocurrió es que cuando nuestro gobierno empezó a comprar mascarillas, pues ya era tarde, ya estábamos metidos, bueno, mascarillas, guantes, geles, todo. Ya estábamos metidos en una pandemia donde estaban todos los países comprando y todos comprábamos a los mismos proveedores. Es que el 70% de los proveedores eran chinos y estaban allí y ellos eran conscientes de que tenían todo el poder, subieron los precios en origen desorbitadamente. Y eso, unido a que encima son proveedores que están muy lejos y que los gastos para traer la mercancía pues implicaban vuelos que casi no había y luego los gastos de la distribución, etcétera, pues hacía que la mascarilla llegara con un precio desorbitado a las farmacias. Eso, al final, el farmacéutico lo único que hacía era aplicar su margen, que para explicarlo un poco es como la nómina que pueden tener los médicos o los enfermeros. Pero claro, ya el precio era pues muy alto. Yo creo que el afán de todos los farmacéuticos fue proveer de material sanitario a toda la población, a todos los pacientes, que creo que estaban en su derecho. Y bueno, pues fuimos víctimas de esta especulación, que es una especulación debida a un libre mercado. Y desde el principio empezamos a pedir que se fijaran los precios de las mascarillas y, como veis, en cuanto este precio se ha fijado, pues es cuando se ha acabado el problema. La distribución farmacéutica ha conseguido traer muchísimos millones de mascarillas a España y creo que ahora pues ha dejado de ser un problema. Ahora quizás el problema es que todo el mundo sepa cómo usarlas bien, usarlas correctamente. De esto en las farmacias pues nos estamos encargando porque estamos, cada vez que damos una mascarilla, pues haciendo campaña sanitaria y enseñando a todos los ciudadanos a usarla correctamente y a que compren mascarillas homologadas, mascarillas que no sean falsas, que sirvan para lo que tienen que servir. Esto no habría pasado si se hubieran regulado los precios antes, también en origen, porque damnificados sois los propios farmacéuticos que si comprasteis muy caro en algunas de las farmacias y luego hay que vender según el precio marcado por el Estado, quien pierde dinero, por así decirlo, en este caso es el farmacéutico. Bueno, sí, los farmacéuticos hemos comprado muchísimas mascarillas que tenemos en nuestras farmacias, pues que algunos las estamos donando a Cáritas o con un precio muy superior al que se pueden vender. Bueno, pues estamos perdiendo dinero, pero para nosotros, lo hemos dicho repetidamente, lo más importante es nuestra labor social, conseguir que cada ciudadano tenga esa mascarilla y eso es lo más importante para nosotros. Bueno, la situación ha salido como ha salido y tampoco hay que volver atrás. Ya están fijados los precios y yo creo que ahora mismo la población está teniendo mascarillas sin problemas, que además que es lo importante. Nos vamos a la parte de los sanitarios. Julio, denuncias ha habido por tierra, mar y aire, si me permites la expresión, sobre si los médicos y los sanitarios estaban bien pertrechados de material sanitario para enfrentarse a esta crisis. ¿Han llegado los equipos protectores, los EPIs, las mascarillas a los médicos? ¿A día de hoy médicos y sanitarios los tienen? Justitos, escasos, diría yo. Han llegado, ahora están llegando más, pero claro, ahora ya estamos con todo lo que tenemos detrás, ¿no? Al principio, efectivamente, no había EPIs, no había estocaje de esto de material, nada más que para lo que se suele usar en la UBI con cosas contadas o tal, lo que teníamos del ébola guardado. Yo tenía alguna mascarilla de un compañero mío del ébola guardado, que luego el ébola es mucho más grave que pero se contagia mucho menos. Pero teníamos siempre algún material guardado. Hemos estado haciendo una economía de guerra y de protección de lo que teníamos con material hecho y donado. Tengo que decir que la ciudadanía en Azuqueca y en general, pero yo voy a hablar de Azuqueca, que es donde trabajo, espectacular lo que nos han donado y lo que nos han hecho. Nos han hecho petos con cualquier material, pero plástico de bolsas y de lo que sean, pero que nos ha ayudado a proteger el EPI que teníamos puesto. Entonces tirabas el peto y te quedabas con tu EPI. Poníamos el nombre en cada uno. O sea, hemos gestionado la miseria lo mejor posible. Y de tal manera que siempre había uno puesto, aunque fuera reciclado. Pero reciclado es que no estaba manchado, no había tenido contacto. Siempre hemos tenido y hemos querido protegernos la parte
por donde más se contagia, que es por las vías aéreas, gafas, mascarillas, y pantallas que también nos hicieron y nos donaron los ayuntamientos de los jardineros, que vienen muy bien. Y con todo eso, pues bueno, pues en Azuqueca hemos tenido de 130, casi 130 profesionales de primaria, hemos tenido 5 positivos, todos leves, todos prácticamente asintomáticos, que han hecho su cuarentena. Luego nos hemos defendido estupendamente, pero sí es verdad que nos han faltado material y hemos tenido que reinventarnos, ¿sabes? ¿Cómo habéis vivido las llegadas de mascarillas que luego había que devolver, pero ya habían sido usadas por parte de médicos también aquí en Guadalajara, porque no cumplían con la importancia que destacaba antes Conchi de que las mascarillas estén debidamente homologadas? Eso nos ha parecido una faena. Yo creo que hay gente que se aprovecha del mal ajeno y bueno, pues ¿cómo lo hemos vivido? Pues con susto. Todos mis compañeros que las usaron, porque encima yo, como soy el coordinador, soy el que las reparte, y luego tuve que estar recogiendo todos y apuntando. Se ha hecho una lista de la gente que ha usado esas mascarillas y a los que se veía que habían tenido un riesgo alto, pues se les ha hecho la prueba por si acaso. Pero claro que te asusta. ¿Cómo no te vas a asustar? Si ya a estas alturas, cuando ha pasado esto de la marca esa Garry Galaxy o Galaxy Carry, como se llamen, ya llevábamos sabiendo todos mucho de que esto era muy contagioso por vía aérea, y ahora resulta que te has estado poniendo una mascarilla que no te protege. Pues se te viene el mundo abajo y tú ya vas justo emocionalmente vas justo y te dices, joder, encima he estado trabajando con algo que no me ha protegido, y ya va saliendo que, bueno, por suerte no ha habido ninguno en Azuqueca, y no sé si por Guadalajara, ese dato no me lo han dado, no sé, que no se ha contagiado nadie usando esas mascarillas. La verdad es que pronto recogí todas y las devolvieron, porque creo que se devolvían y venían unas nuevas, pero bueno, eso no es cosa mía. Pero la verdad es que fue bueno, un susto tenía todo el mundo impresionante entre mis compañeros. Mascarillas ahora ya tenemos, ya se pueden adquirir en las farmacias, están recibiendo también muchas personas en los buzones de sus casas a través de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, también a través de los ayuntamientos, no solamente de Guadalajara capital. Pero ahora bien, como decía Conchi, ¿cómo tenemos que utilizar las mascarillas? Conchi, yo creo que la inmensa mayoría de la gente tiene son las que denominamos mascarillas quirúrgicas. Sí, son las mascarillas que debe usar la población que ha estado con síntomas para no contagiar al resto de población, y que, bueno, normalmente ya salen cuando están curados, ¿no? Y para la población que no está infectada, ¿no? Son las mascarillas que debemos usar todos. Lo único que hay que tener en cuenta que siempre la parte azul de la mascarilla se ponga hacia afuera, la parte blanca quede para adentro, que es para quitar un poco la humedad. Y que nos las pongamos siempre con las manos limpias, solo tocando las gomas, ajustando las gomas correctamente y la pinza nasal, y lavarnos antes de ponernos la mascarilla las manos y usar gel, y luego siempre desecharlas adecuadamente, pues dentro de una bolsa de plástico, en cualquier basura, pero cerradas en una bolsa de plástico. Y tener cuidado, pues eso, que sean mascarillas homologadas, mascarillas que se ha demostrado su protección. ¿Qué vida útil tienen esas mascarillas, Conchi? Bueno, depende del tipo de mascarilla. Bueno, depende del tipo de mascarillas. Hay mascarillas que son reutilizables, que duran, bueno, que el tiempo que duran o si se pueden lavar o no depende de las instrucciones del proveedor, y otras que son las no reutilizables, pues que duran pues unas 4 horas. Depende del uso que haga la persona. Si solo ha cogido la mascarilla para bajar un momento y hacer una compra mínima, pues puede durarle más tiempo, depende también del uso, pero unas 4 horas las quirúrgicas, sí. 4-8 horas. Julio, ¿qué más mascarillas tenemos? Luego están las que, de alguna manera, las profesionales, por así decirlo, que son las que utilizáis vosotros, y están las de término intermedio, las FPP2, las FPP1, perdón. Ahí, sí, correcto. Sobre las quirúrgicas, una clase magistral de Conchi, nada que objetar, perfecto. Remarco, para ponérselas por las gomitas con las manos limpias, y cuando te las quitas por las gomitas, las tiras, como ha dicho ella, y te vuelves a lavar las manos, y gel hidroalcohólico, pero fundamental el agua y jabón.
Las demás tenemos FP1, que es un poquito, protege un poco más que la quirúrgica. Las FP2 que protegen filtran un 92%, y las FP3 que filtran un 98%, sobre todo las FP3 para los aerosoles, cuando haces aerosoles. Luego hay unas que veréis que llevan un filtro, que ese filtro es para que el que la lleva puesta no haga mucho vaho dentro, mucha humedad. Pero cuidado con esa mascarilla, porque esa protege al que lo lleva, pero no protege al que está enfrente, porque por ese filtro exhala el aire el que la lleva puesta. Cuidado con eso, esa falsa protección de que crees que tienes a una persona enfrente con una mascarilla de carreras, por permitirme que lo diga así, y te está contagiando. Luego, si tú no llevas nada. Entonces, la FP3 filtra mucho, no es para usarla cualquier persona, eso desde luego, eso es para profesionales, para intubaciones, manejo sobre todo de neumólogos y enfermería que están haciendo cosas en la garganta, los que hacemos aerosoles en atención primaria. Es una FP3 o una FP2 por lo menos con una quirúrgica delante, nos sirve. Pero fundamental para ponérsela y quitársela. He visto en la tele que hay anuncios de cómo se hace, están informando a la población bien, que los sigan, que los escuchen, pero el lavado de manos siempre está lo primero, siempre está lo primero. Y bueno, esas son básicamente las que hay, porque hay FP2 y FP3 que no tienen válvula, y luego hay unas nuevas que he conocido yo esta vez, que son las KN95. Las KN95 o las N95 que hay de las dos están entre la FP2 y la FP3 y significa que filtra un 95%. Y esas son las que dieron problemas, un lote de esas, no fueron todas. Esas fueron las que dieron problemas, que hubo que retirarlas. ¿Qué pasa con los guantes? ¿Llevar guantes nos puede llevar a una falsa sensación de seguridad, Conchi? Voy a hacer un inciso. Me gustaría decir que todas las mascarillas, que nos quede claro que tienen que tener un marcado C, que es como el marcado europeo si son europeas, y un número notificado, que es un número que indica que cumplen las normas de un funcionamiento correcto y la filtración adecuada indicada para esa mascarilla. Es importante. Y si no fueran europeas, pues tendrán otro marcado y tendrán que llevar otras certificaciones que lo avalen. Y luego, respecto a lo que me dices de los guantes, Rosa, pues hombre, los guantes hay que usarlos. La verdad es que ahora mismo no hay. Nosotros en las farmacias no tenemos guantes. Y si lo pensamos bien, a veces es mejor no tener guantes y lavarse bien las manos continuamente con agua y jabón, como dice Julio, o usar gel higienizante, que usar unos guantes que estamos sacando todos los días, como vemos a mucha gente con los mismos guantes desde hace ya un mes, que están sucios, que están rotos, es mejor lavarse las manos, sí. Julio, los guantes. Sí, perfecto. Porque luego con los guantes nos tocamos constantemente, la cara, el móvil, echamos la mano a las llaves. Eso es. Exacto, eso acuérdate que lo hablamos también en una de las tertulias que tuvimos ahí. El guante da falsa sensación de seguridad. La gente que lleva los guantes se atreve a tocar más cosas por la calle que la gente que no lleva. Pero luego se toca la cara porque tenemos estos reflejos que no podemos quitarnos. No nos damos ni cuenta de que te pica una ceja y le das, o el ojo, y ya estás pegándote con el guante. Yo, como bien dice el doctor Fernando Simón, el guante puede dar una falsa sensación de seguridad y hay que usarlo cuando hay que usarlo. Para la población en general yo no lo recomiendo para nada. Lo que sí recomiendo es salir con las manos limpias y volver sin tocar nada a casa a lavarte las manos. Eso es lo fundamental. Y si has llevado mascarilla durante el paseo, que tampoco lo veo necesario, no es necesario nada más que en sitios cerrados como el autobús o el taxi, el coche, si van más de una persona, bueno, pueden ir dos. Yo creo que no sé ya si pueden ir dos personas, yo con eso ya me pierdo con tanta información, pero en sitios cerrados es bueno tener la mascarilla puesta, la quirúrgica, con la quirúrgica es suficiente para proteger al de enfrente, pero los guantes, si no vas a hacer ninguna técnica ni nada de eso, no. La gente se puede fiar y se va tocando la cara, se cree que están protegidos y no. El guante te infecta. Y ahora, hay perdóname, Rosa. Sí. Y efectivamente ahora lo que falta un poco es de guantes. Yo he estado indagando en el área de Guadalajara, he estado pidiendo datos y se usan entre 30.000 y 50.000 mascarillas al día en la provincia y 72.000 guantes al día. Tú fíjate
lo que se mueve de material de este estilo, que son datos que es bueno que conozcan. De momento hacemos un pequeño alto en el camino, si les parece. Lo que no se puede hacer, ya se lo digo yo, seguro que tanto Conchi como Julio están de acuerdo, lo que no se puede hacer es tirar luego la mascarilla o los guantes por la calle, como nos encontramos en muchas calles de Guadalajara. Hacemos un alto en el camino, nos vamos a publicidad y a la vuelta seguimos hablando de este asunto. No se vayan. Ya estamos de vuelta, todavía media hora por delante para seguir hablando de la crisis del coronavirus y conocer las opiniones tanto de los farmacéuticos como de los médicos. Por eso nos acompañan en este programa, como saben, los presidentes de ambos colegios oficiales. Nos habíamos ido a publicidad después de una afirmación de Julio, del presidente del Colegio de Médicos, en el que decías, Julio, que no es necesaria la mascarilla para salir por la calle, que tú no la ves necesaria. Yo no sé si has visto alguna de las imágenes que hemos ofrecido en nuestros servicios informativos en estos días, viendo grandes concentraciones de gente, que en algún caso hemos calificado directamente de romería, en zonas como la ruta del colesterol, en la franja en la que coinciden los deportistas, con la gente que sale a pasear al perro, con la gente que sale a caminar en pareja, con la gente, con mucha gente. Las imágenes hablan por sí mismas. En esas circunstancias, ¿hay que llevar mascarilla o no hay que llevar mascarilla? A ver, el Ministerio dice que no hay que usarla, pero puede ser aconsejable, pero no lo obliga. Vale. Esa zona del colesterol se me escapa a mí de mi kilómetro, entonces no llego allí, pero he visto las imágenes. A ver, si tú no vas a poder conseguir 2 metros de distancia, hay que ponérsela. Pero claro, siempre supones que en un espacio al aire libre vamos a tener todos un poquito de sentido común y vamos a ir esquivando a la gente. Si saludas de acera a acera, no vas a saludar como antes. Siempre hay que respetar esos 2 metros. Si no lo vas a conseguir, porque ya has visto cuando sales hay muchísima gente, pues te la pones. Pero no sería necesario si tuviéramos los 2 metros de distancia. Eso, así queda la afirmación más exacta. Yo no sé si esas imágenes, y os lo pregunto a los dos, si os genera confianza en que esto lo superemos pronto, o si más bien pensáis en que puede producirse un rebrote. Conchi. Pues bueno, la verdad es que yo opino un poco lo que tú estabas comentando, Rosa. En poquísimo tiempo que está pudiendo salir la gente, la verdad es que las imágenes que encontramos son un poco fuertes, porque hay momentos en lo, como dices, que coincide la gente que sale a correr, a hacer deporte por la tarde, la que pasea, la que saca el perro, la que va a comprar y el que se ha medio escapado, y al final hay muchísima gente en la calle. Y a mí me preocupa realmente, porque es verdad que todos tenemos unas ganas locas de volver, pero creo que hemos hecho unos grandes sacrificios para llegar hasta donde estamos. Todos hemos perdido mucho por el camino, personal o material, porque hay mucha gente que ha perdido muchos familiares, y hay mucha gente también que económicamente, pues sus empresas, sus negocios han cerrado y está pasándolo, ya empieza a pasarlo muy mal. Entonces creo que tenemos que concienciarnos de verdad y no bajar la guardia. Nosotros lo hemos dicho, en nuestras farmacias no estamos bajando la guardia porque esto no ha acabado, estamos mejorando pero no ha acabado y todavía tenemos que ver qué pasa dentro de unas semanas. Entonces yo sí que concienciaría un poco a la población en general en que tuviera cuidado, que si quieren pasear, por ejemplo, al perro, pues que lo hagan en el momento de sacar a los niños, o sea, que no se utilice cada momento para sacar un ratito para salir, sino intentar todavía mantenerse el mayor tiempo posible en casa. Julio, ¿qué opinas? Totalmente de acuerdo. Y que exactamente, hemos pasado ya mucho con el confinamiento, todos tenemos ganas de salir, pero lo he dicho antes, que si hacemos un paso atrás va a ser mucho más duro de lo que hemos tenido. Las cifras están siendo muy buenas, pero estamos viviendo de las cifras de hace 14 días. Recuerden que el periodo de incubación se ha establecido en alrededor de 14 días y hemos empezado a salir este lunes. Esperemos que dentro de 14 días no tengamos una elevación y la curva que empieza a bajar, esa famosa curva del doctor Simón, empiece a levantarse y entonces
nos echemos todas manos en la cabeza. Yo recomiendo, y lo quiero dar como luego al punto final, el sentido común de la ciudadanía. La salida a la calle en determinadas fases, es decir, la escalada que ahora mismo se permite salir a la calle, si todos cumpliéramos con las normas, ¿era algo que necesitábamos también por salud, Julio? Hombre, claro. Además que la gente te lo dice, que yo te encuentras con vecinos por ahí hablando y solamente con cambio, dice, parece que estoy cambiando el aire al pulmón, me dicen algunos, ¿no? Y es verdad, hay gente que ha estado fielmente los 50 días aquí metido, en su casa. Eso no lo hemos hecho en nuestra vida. O sea, es una experiencia nueva, desagradable, pero la llevabas a cabo porque veías que la mejoría estaba ahí. Hemos ido viendo que hemos hecho mejoría, pero ahora tenemos que tener ese cuidado. Si nos dejan un poquito, no cogernos más de lo que nos dejan. Hay que seguir las indicaciones de los expertos y seguir cuidándonos y no bajar la guardia, como bien dice Conchi. Conchi, ¿ha servido un poco para que algunos vecinos, y así me imagino os lo habrán trasladado en las farmacias, tengan un poquito más de optimismo? Bueno, vamos a ver, salir, recuperar nuestra vida, ver el sol. Nosotros somos españoles, somos ciudadanos del sur, ¿no? Es que es nuestra forma de vida, ¿no? Vivimos mucho en la calle, en las terrazas, hace buen tiempo. Pues esto es que solo eso ya sube el ánimo. Pero es que no podemos confundirnos, no nos podemos equivocar. Vamos hacia el verano, pero todavía de verdad yo quiero insistir en que estamos a medio camino con buenas impresiones, vamos bien teniendo datos de que esto pues parece que de momento nos va a dar una tregua, luego no sabemos cómo va a ser otoño, pero por favor, o sea, con cuidado, sí. Y bueno, sí que es verdad que mejora mucho el humor de la gente, ¿no? El salir, nos faltan los bares y ya mejoraría totalmente, ¿no? Y los restaurantes y las tiendas, ¿no? Pero bueno. Lo de los bares es otra guerra, lo de los bares lo vamos a dejar aparte. Las autoridades han solicitado que Castilla-La Mancha y Guadalajara también podamos pasar de fase, porque se considera que cumplimos con los criterios que marca el Ministerio, que marcan las autoridades sanitarias. ¿Vosotros consideráis que estamos listos para pasar a fase 1, Julio? Según los datos que dio el consejero ayer en rueda de prensa, sí cumplimos con la ratio de camas de críticos y de hospitalizaciones por 10.000 habitantes. Luego, yo no tengo ese dato, pero si él lo dice, yo lo tomo como bueno y ole, pues estupendo, me parece genial que hayamos mejorado tanto en Castilla-La Mancha, que es una zona, sobre todo Guadalajara y el corredor de la Sagra y el corredor de Henares, que por nuestra cercanía a Madrid, pues bueno, hemos sido castigados porque hay mucha gente que vive aquí y se va a trabajar, o sea, era un sitio complicado, pero lo hemos sabido contener un poco y si cumplimos los datos, pues adelante, pero las personas, los ciudadanos tenemos que poner mucho de nuestra parte, que podemos dar un paso atrás, que lo voy a repetir, aunque sea pesado, y tirar todo al traste. Conchi, ¿consideras que estamos preparados para pasar de nivel, por así decirlo, de fase 0 a fase 1 así tan deprisa? Vamos a ver, esto es un tema político, porque esto al final, esta desescalada es en la que estamos inmersos y estamos cumpliendo pues los términos de la desescalada. Yo personalmente pues considero que a lo mejor pues se tenía que haber hecho las cosas de otra manera. Es verdad que hay mucha controversia con el tema de los test, pero creo que a lo mejor haber hecho, o bueno, vamos a ver qué sale en este estudio de seroprevalencia, ¿no? Y si no, pues hacer test a la población, a los colectivos más vulnerables, hacer test para ir pudiendo, haciendo que la gente que no esté infectada recupere su vida, recupere su trabajo, y la gente que sigue enferma o que está contagiada, pues asegurarnos que no sale a la calle, pues sería una buena idea. Es verdad que como digo, estos test pues son complicados y esto lo he hablado muchas veces con Julio, se necesita un médico que interprete esos negativos, ¿no? Porque un negativo no siempre significa lo que nosotros interpretamos como negativo, pero bueno, creo que colaborando entre farmacéuticos, médicos, enfermeros y haciendo un buen plan, una buena estrategia, pues sería otra forma de ver la desescalada. Quizás Julio, más a la que yo me inclino.
Julio, ¿qué opinas? Porque está claro que si todos supiéramos si tenemos anticuerpos o no, sería mucho más fácil si hemos pasado el virus o no hemos pasado el virus, pero hay mucha gente, y yo me pongo la primera, que si es que he pasado el coronavirus he sido completamente asintomática porque no he tenido ningún síntoma, valga la redundancia, y no sé si lo tengo o no, ni manera humana de saberlo. Bueno, vamos a ver, que esto produce mucha controversia. No se pueden hacer 47 millones de test. Eso es inviable. Nadie hace un 100% de estudio. El estudio que estamos haciendo de seroprevalencia, que se está haciendo a nivel nacional, es inmenso. Es inmenso, lo repito. Fijaros que cuando se hace unas estadísticas para las elecciones se usan 3.000 llamadas, alrededor de 3.000 llamadas, y sale bastante acertado con la estadística. Aquí vamos a hacer una N, que la N es el número de población que tú vas a mover, de 90.000 personas, que son unas 30.000 familias, que se hace por clúster familiar. Entonces es un estudio inmensísimo, de unas dimensiones y de una dificultad técnica inmensa. Esta enfermería y auxiliares administrativos están trabajando muchísimo en atención primaria, se lo están trabajando perfecto, y la gente está colaborando. De todo este estudio siempre se prevé que el 30% no acuda, o sea que con 60.000 vamos a tener la mejor idea o la mejor foto evolucionada, además, porque ya de la población. El estudio va que se hace en 3 fases. Se hace una primera semana una serie de gente, la segunda semana, a los 21 días se repiten los primeros, porque claro, puede ser que tú seas negativo el día 1, pero el día 21 puede ser positivo por lo que haya sido. Entonces, es un estudio súper importante y muy interesante. ¿Cómo se hace el estudio? Si me permite que lo cuente. Sí. Son test rápidos, todo el mundo se le hace el test, es voluntario, lógicamente, consentimiento informado, información, ahí hay un montón de gente en los centros de salud explicando todo, las familias están colaborando, las que se preveían, más del 60% por ahora, los datos que yo tengo de Azuqueca. A todos se les ofrece el test rápido lo primero y luego voluntariamente el de seroprevalencia, se les saca sangre. Ahí aceptan menos, los niños pequeñitos no se les hace porque ya bastante tienes con que le has pinchado el dedo y se cogen un rebote importante, ¿sabes? Pero con eso mismo además estamos validando la calidad del test. Son test validados por el Instituto de Salud Carlos III, pero además estamos haciendo eso con el inmunohistoquímica y el ELISA, que es lo más perfecto que hay, por decirlo de alguna manera, para ver los anticuerpos. Luego, este estudio, con 90.000 personas, que es lo que se prevé, no se hace en Europa, no se está haciendo así, según me han dicho, no hay ningún país que esté haciendo este estudio. Luego yo creo que esto nos va a dar unos resultados muy importantes y muy claritos de cómo está la situación epidemiológica en España. Además hay muchos más de los que están, hay muchísimos más, eso lo sabemos todos. Pero vamos a hacer una foto de cómo ha ido el virus para allá y para acá, cómo se ha movido por las familias, los contactos. Va a ser muy interesante cuando tengamos los resultados, cuando nos los den. Ahora en 2 semanas nos van a decir ya algo, pero todo muy preliminar. Pero te pregunto, y yo creo que es una pregunta que se pueden hacer algunos de los ciudadanos que nos están viendo, ¿esto no se debería haber hecho antes de empezar la desescalada, de empezar a dejarnos salir? Si es que no tiene por qué. Es que preparar esto lleva semanas, llevan semanas preparando este estudio. Esto no se prepara hoy, el lunes empezamos, ¿no? Llevan varias semanas en el Instituto de Salud Carlos III, con el Instituto Nacional de Estadística y los epidemiólogos viendo cómo lo hacen, sacando la población. Luego, es que la desescalada tiene que ser con la curva. Y luego tener una foto fija para ver cómo está la población no tiene nada que ver con la desescalada. Se podía haber hecho antes, después, cuando sea. Contra antes mejor, porque así la gente se va a quedar más tranquila con los resultados. Pero no tenemos que basar la desescalada en el estudio este. Conchi, esos estudios, esos datos que vamos a conocer, que nos estaba explicando Julio, ¿nos van a permitir mejor saber qué tenemos que hacer? ¿Nos van a dar más tranquilidad? Es un estudio, como dice Julio, que nos va a dar muchísima información, pero es verdad que luego son informaciones epidemiológicas que luego hay que traducir a la calle y eso es lo complicado, ¿no? Aquí lo importante es conseguir que todos nos podamos ir incorporando con la mayor garantía de salud
sabiendo que todo el que sale a la calle no está enfermo y el camino que utilicen pues será el correcto, pero que sea rápido, porque nos estamos llevando a mucha gente por delante, económicamente también. Sí, porque después de la crisis sanitaria, que es de la que estamos hablando hoy, hablábamos hace un par de semanas de la crisis económica, que esa es otra, la que tenemos encima y la que luego vendrá. Me imagino que, y algo hemos comentado ya en la primera parte del programa, a vuestros centros de trabajo, a los centros de salud y también a las farmacias han llegado muchos casos, han llegado muchas personas, cada uno contando su experiencia. ¿Habéis notado que ha habido un poco de falta de información o desinformación también por parte de los medios de comunicación, que con la intención de informar a veces hemos conseguido justo lo contrario y la gente no sabía por dónde tirar? Conchi, por ejemplo. Sí, pues bueno, pues es que yo creo que hemos sufrido distintos momentos. Es verdad que yo a veces he tenido la percepción cuando venía de mi farmacia y llegaba a casa, pues que vivíamos en mundos paralelos, ¿no? Como que yo estaba viviendo de cerca pues todo el virus, toda la enfermedad, todo el horror que supone. Y a veces no en mi casa, con amigos, gente que no, gracias a Dios, no ha tenido ninguna pérdida, ni lo ha sufrido en su familia, ni tiene ningún conocido, ni nada, pues era como una realidad paralela, ¿no? Pues ellos estaban seguros en su casa, viendo las noticias que veían, sí que había muchos muertos, qué tal, pero lo estaban viendo de otra manera. Yo creo que ha habido, pues sí, se ha visto de dos maneras. Ha habido gente que ha sufrido mucho y gente que lo ha sufrido, pero más confinada, con el confinamiento como más asegurado, y como la televisión tampoco ha sido muy alarmante, se ha intentado mantener la calma y la tranquilidad, que por otro lado es importante también, pues no se ha visto tanto. O sea, ha habido dos situaciones diferentes, yo creo, para los sanitarios principalmente y para la población que no ha sufrido en sus familias, de manera familiares, sí, el problema. Julio, ¿tú también percibes esa doble sensación? También, y yo soy la primera que pone el mea culpa también en nuestro sector, en el de los medios de comunicación, que por una parte no quieres alarmar, pero por otra parte pues tampoco estás dando esa sensación real de que esto que está ocurriendo es grave, señores, que esto se lleva muchas vidas por delante. Yo había recomendado a muchos de mis familiares y amigos que no vieran la televisión. Lo entiendo. Por ahí empiezo. ¿Por qué? Fíjate que este virus ha provocado el aluvión más grande de artículos científicos que se conoce. Se publicaban en una semana lo que algunas veces en un año, de número de artículos en general. O sea, está la gente trabajando durísimo, pero claro, esos artículos a nivel muy especializado, cuando se quieren contar en la televisión no salen igual, en la televisión, en los periódicos no se cuenta igual, porque algunos son preliminares, no se pueden llegar a confirmar. Entonces hay que cogerlos con pinzas todos los artículos, porque de hecho, como estamos siguiendo aprendiendo sobre este virus, no podemos dar nada por sentado, porque lo que hoy sale así, mañana se descubre otra cosa. Pero bueno, te van orientando por un camino. Ahora tenemos la duda de si vamos a estar inmunes después de haberlo pasado, o después cuando esté la vacuna dentro de los meses que sean, o un año. ¿Qué inmunidad deja, no? Todavía no hay claro. Yo ya he leído algún artículo, pero todavía ni lo cuento porque todavía no me fío. No se sabe. Entonces, la televisión, pues algunas veces empieza con los muertos más que nada, y lo que hace es aumentar la ansiedad de la población, ¿sabes? Porque parece que la noticia de los muertos, es una crítica a todos vosotros, perdonadme, es más noticia o más sensacional que empezar por curaciones o por los avances científicos. Entonces yo he recomendado a mucha gente que no vea la televisión, porque cada vez estaban más agobiados. Y es verdad que más que informar, desinformaban, porque la gente entra en bucle y luego eran unas situaciones bastante... Bueno, no hemos sido especialmente alarmistas con otros muchos temas que ha habido. Considero que ha habido medios que han sido mucho más alarmistas, pero en este caso, Julio, estarás conmigo que lo más dramático son los muertos, sin duda, y la situación en la que ha ocurrido, que también estaba al margen de todo el mundo. Sí, correcto. Sí, yo lo he dicho en general y siempre hablo a medios que se salven, ¿no? Hablar en general nunca es bueno, pero sí, lo más dramático son los muertos, pero esa información
que se puede dar de alguna manera, si yo no digo que se nieguen ni se escondan, ni mucho menos, pero que hay maneras de decirlo o intercalada, no lo sé, porque la gente ha sufrido mucho con esto. ¿Sabes? Si yo no soy ningún experto, yo me dedico a lo que me dedico y punto, pero sí que es verdad que la gente me contaba con mucho más agobio de lo que estaba produciendo el virus. Entonces igual había que informar diciéndole el número de fallecidos, pero a lo mejor no en primera línea, sino en segunda, no lo sé. Es una apreciación mía, ¿eh? Es una apreciación mía. Son opiniones de todo el mundo, todas evidentemente bien recibidas. Sí. Sí quería aprovechar que estás con nosotros, Julio, antes de entrar en el tramo final del programa, para preguntarte por qué opinas sobre declaraciones de compañeros tuyos, de presidentes de colegios de médicos de Ciudad Real o de Albacete, que dicen, por una parte, han dicho, y se publicaba este mismo jueves, que para solucionar asuntos como este hay que acabar con la precariedad laboral, o decían directamente que la gestión de esta crisis a nivel regional ha sido un auténtico caos. ¿Tú consideras que ha sido un caos? Sí, he hablado con ellos, ha sido lo que se ha podido. Yo no sé si eso se llama caos, son apreciaciones ya personales, pero me consta que se ha hecho lo que se ha podido. ¿Que se podía haber hecho más? Pues no lo sé, porque eso hay que estar ahí metidos en Toledo gestionando esto. La precariedad laboral, pues claro, y que hay que tener la primaria fuerte, que se ha visto que hemos parado la congestión de los hospitales, está claro. Con nuestra telemedicina y nuestros controles de los pacientes por teléfono, ¿cuánto dijeron? Es que yo ya me pierdo con las cifras, pero unas 300.000 llamadas se han hecho en general, y has controlado a un montón de gente que no ha tenido que ir al hospital, y tú lo has controlado en primaria. Porque si esto no hubiese sido así, los hospitales todos hemos visto cómo han estado por encima de sus posibilidades, porque han abierto UBIs donde no había. Todo el mundo, el hospital de IFEMA el de Guadalajara, para centrarnos en el nuestro, han hecho UBIs en el gimnasio de rehabilitación, en quirófanos, la reanimación también, o sea, cosas impensables hace 4 meses, ¿no? Entonces, y si nosotros no llegamos a parar a toda esa gente que hemos estado trabajando sin librar ningún día, o sea, todo seguido, pues hubiese sido un caos importante. Entonces, la primaria, que es la que se va a llevar la desescalada. Yo ya he reivindicado que hay que mantener una primaria fuerte con material humano y material de protección, lógicamente, ahora que parece que empieza a haber, que sigan comprando, que no nos falte, pero sobre todo que siempre estén las plantillas al 100%. Que cuando se va uno de vacaciones, si es que podemos irnos de vacaciones, que se cubran. De hecho, se han contratado 4.000 y pico, 4.300 profesionales, entre médicos, enfermeros, auxiliares, todo eso. Pues eso se tiene que quedar. Estos han venido aquí para quedarse, igual que la telemedicina. Pues tenemos que hacer un cambio de modelo de atención primaria. Y las declaraciones de mis compañeros de Albacete y de Ciudad Real, lo bueno es que en Albacete se ha vivido una situación mucho más dura, yo creo, que en Guadalajara. Y es entendible que lo digan, y en Ciudad Real también. Tener en cuenta que nosotros empezamos en Guadalajara por delante de las 5 provincias, y luego por una mala suerte o por no sé qué, Ciudad Real empezó a despegar y va por delante de las 5 provincias en casos. Pues claro, eso, yo qué sé, no me hubiese gustado estar en su piel, ni mucho menos. Entonces son entendibles, hablamos los 5, cada uno tiene su opinión, lógicamente, porque habla de su provincia, pero son entendibles. No las critico ni mucho menos, me parecen bien. Conchi, ¿tú consideras que la gestión de esta crisis del coronavirus ha sido un caos aquí? Bueno, yo creo que es verdad que nos hemos enfrentado a una pandemia que no nos esperábamos nadie, que esto no sabemos todavía ni casi de qué va este virus. O sea, entiendo que muchas cosas de las que han pasado pues han sido producto pues de esto, de que no conocíamos el virus y cómo iba esta enfermedad. Pero sí que es verdad que creo que hay cosas que se podían hacer mejor, que se han podido hacer mejor, y que después de que acabe esta pandemia pues habrá que analizar en cada sector para ver qué se puede mejorar, ¿no? Por si estamos dentro de un tiempo, y espero que nunca vuelva a pasar, delante de otra pandemia parecida. Me gustaría destacar que los farmacéuticos, la verdad es que yo creo que están haciendo un trabajo espectacular, están dando todo de sí mismos, a nivel material, a nivel personal. Creo que todos lo que hemos intentado primar es que no se cerraran las farmacias, que todos los ciudadanos tuvieran
tuvieran ese medicamento, que no les faltara su medicación, porque el resto de enfermedades siguen estando, ¿no? Siguen coexistiendo, y yo creo que lo estamos consiguiendo. Y es verdad que hemos trabajado muchísimo para ofrecer a las administraciones pues muchos más proyectos que podíamos haber desarrollado en beneficio del paciente para ayudarles más todavía, pues como ha podido ser la atención domiciliaria o pues el acercar los diagnósticos hospitalarios, esos medicamentos que son especiales que se dan en el hospital y que los pacientes tienen que ir a por ellos, a recogerlos al hospital, pues acercárselos a través de las farmacias. Y bueno, pues ha habido algunas medidas de estas pues que no han sido desarrolladas y creo que hubieran ayudado mucho a los pacientes. Me gustaría también decir a Julio que yo estoy de acuerdo que el trabajo que han hecho ha sido espectacular y que el triaje telefónico que han tenido pues ha funcionado, pero creo que deben darse cuenta que gran parte de ese triunfo ha sido el apoyo que han tenido por parte de la farmacia en todos estos lugares donde ellos han estado haciendo ese triaje telefónico, porque yo creo que ha sido nuestro trabajo coordinado el que ha ayudado a hacerlo posible y al tener atendida a toda la población. Y bueno, pues lo que os digo, que es verdad que esto luego habrá que analizarlo, habrá que sacar conclusiones y ver qué se ha hecho mal, qué se ha hecho bien y qué se puede mejorar. Entiendo de tus palabras, Conchi, que has echado de menos que os tuvieran más en consideración, que contaran más con vosotros, que vosotros estabais ahí. Sí, sí. La farmacia siempre está ahí. Somos el profesional sanitario más cercano a los pacientes sin menospreciar a la atención primaria, pero es verdad que para nosotros no hay que coger cita, no hay que coger horas. Siempre está el farmacéutico en cualquier esquina, en cualquier pueblecito, en muchos sitios donde es el único sanitario que hay. Y es verdad que nosotros tenemos muchas ganas de colaborar con el resto de profesionales sanitarios en la misma línea, pues en beneficio del paciente, y siempre estamos proponiendo pues programas de desarrollo para mejorar la adherencia de los pacientes a los medicamentos, para ayudarles pues eso, en que si un paciente ahora en concreto no se podía acercar a la farmacia por su vulnerabilidad, pues que pudiéramos llevarle nosotros la medicación, determinados programas de conciliación de medicación que tienen que ser todos coordinados con los médicos de atención primaria y con los hospitales. Y bueno, todo ello que creemos que era un momento en el que la dificultad pues podía ayudar a desarrollarlos, porque creo que lo que se ha demostrado aquí es que o funcionamos todos en la misma línea y todos juntos, o no salimos de esta pandemia, porque si la farmacia tampoco hubiera estado en la calle, esto no hubiera sido igual, no hubiera ocurrido lo mismo. Entonces, bueno, pues se ha echado un poco en falta eso, que nos consideren profesionales sanitarios de primera línea, como creo que somos y como lo hemos demostrado. Hemos demostrado que nuestra labor social, nuestra labor sanitaria está por encima de cualquier exigencia o interés. Es primordial para los farmacéuticos. Julio, ha sido fundamental para vuestro trabajo, como decía Conchi, el hecho de trabajar coordinados, como no puede ser de otra manera. Pues la verdad es que sí, pero ves, todo lo que dice Conchi, nosotros como estamos ahí metidos no hemos tenido esa conciencia, pero ahora lo dice y es verdad que la gente te lo decía, porque lo que está abierto siempre es la farmacia. Incluso los centros de salud o los consultorios locales, el farmacéutico está en los pueblos y tú vas a pasar tu consulta y te vas. Claro que ha sido fundamental. Y claro que tenemos que tomar una lectura y un aprendizaje. Ojalá nunca venga más esto, pero para futuras situaciones así raras y importantes, claro que tenemos que tener un aprendizaje, como lo de tener material guardado en algún sitio, un almacén, un material guardado que vaya renovándose para que la fecha de caducidad no los eche para abajo. Todo esto nos trae un montón de aprendizajes y montones de fallos que hemos hecho, pues claro, muchísimos fallos. Pero como dije ayer en otra entrevista, a todo lo pasado yo lo veo muy fácil. Pero todo esto tiene que dar un aprendizaje, porque si no, el ser humano tiende a distinguirse solito, porque los bichos estos pequeñitos, los virus, mira lo que nos hacen, nos han puesto en jaque al mundo este tan importante que tenemos y tan bonito. Pero claro que es verdad que Conchi no han tenido la recompensa mediática tal vez y por nuestra parte que se merecen, efectivamente. Yo hablo más con las compañeras de Azuqueca, pero
claro, es que eso hay que globalizarlo un poco. Son todos los farmacéuticos que están ahí en los pueblecitos, porque claro, en las grandes ciudades hay mucha más gente. Esos están ahí atendiendo al paciente cuando tú no estás. Y es verdad, es que es así. Y si no lo dice ella, a lo mejor yo no me doy cuenta. Y pido perdón por eso, por no darme cuenta de ese detalle. Así que, Conchi, esto lo tenemos que dejar enmarcadito para ojalá nunca la siguiente vez. Ojalá que esto no vuelva a ocurrir, pero desde luego el trabajo tiene que ser conjunto. Recta final del programa, Julio, Conchi, momento yo creo que para recordar, para dar consejos, para lanzar el mensaje que queráis lanzar a los vecinos de Guadalajara que nos están viendo. Conchi, ¿qué mensaje y qué consejo le damos a la ciudadanía? Pues el consejo que he estado repitiendo casi toda la entrevista, que por favor que sigan manteniendo la guardia, que sigan guardando esas medidas esas distancias de seguridad, que se sigan lavando las manos, echando los geles higienizantes, cuidando pues todas estas medidas, usando su mascarilla cuando salgan a la calle y vean, como dice Julio, que no hay espacio y que ya estamos todos demasiado juntos, y que nos ayuden de verdad a que estas medidas hayan servido para algo y no volvamos a entrar en la misma situación. Y yo confío totalmente en la población, confío en los ciudadanos, nos lo han demostrado continuamente y entiendo que además ellos son los primeros que quieren salir, como todos nosotros, ¿no? Me gustaría agradecer a todos los farmacéuticos, como he dicho, no solo de oficina de farmacia, porque nosotros aquí han estado trabajando farmacéuticos de hospital, farmacéuticos de laboratorios, de análisis clínicos, de atención primaria, farmacéuticos de todo. O sea, ha sido un trabajo en conjunto y que seguimos haciendo, que insisto que esto no ha acabado. Y por mi parte, pues nada, decir que estamos orgullosos de trabajar para todos los ciudadanos y de darlo todo por ellos, y que lo seguiremos haciendo pues siempre que podamos hasta nuestras posibilidades. Julio, ¿qué consejo y qué mensaje le damos desde el Colegio de Médicos a los ciudadanos? Bueno, yo quiero agradecer a todos los sanitarios que han estado trabajando, porque tener en cuenta que en el hospital cada especialidad se ha vuelto internista, ¿eh? Se ha dejado de operar, se ha dejado de hacer de todo para atender casos coronavirus y casos no coronavirus, y todos han arrimado el hombro ahí, en primaria, como hemos dicho antes, y luego enfermería, farmacia, auxiliar en enfermería, limpieza, los repartidores, todo eso tengo que agradecérselo a todos. Y antes de que llegue, hay que prevenir un rebrote o un segundo brote. Los sanitarios estamos al límite, pero si vemos que los ciudadanos cumplen y ponen de su parte y nos ayudan, los sanitarios siempre estaremos ahí para seguir trabajando. Eso no les quepa duda. Pero si los ciudadanos pierden un poco el sentido común, nos hunden la moral. De eso tienen que tenerlo cuidado. Pero confiamos en ellos. Como ha dicho Conchi, por 4 imágenes que salgan, la inmensa mayoría está cumpliendo con su deber ciudadano de mantener la distancia social. Si hay que usar mascarilla, la usan, y se fijan en lo de los guantes, y si no, pues que nos escuchen, y nosotros en la farmacia les enseñan, nosotros les enseñamos en el centro de salud y todo eso. Y nada más, apelo a la ciudadanía y al sentido común para doblegar a este virus. Pues muchísimas gracias a los dos, Julio Cuevas, presidente del Colegio de Médicos, y Conchi Sánchez, presidenta del Colegio de Farmacéuticos, por acompañarnos en esta noche, por ayudarnos a recordar que no hay que dejarlo de lado, a recordar lo que pasó, a ver cómo lo estamos pasando y seguir diciéndole a la gente, seguir recomendando a la gente lo que tiene que hacer para conseguir el objetivo más importante, que es superar esta crisis del coronavirus. Muchísimas gracias por acompañarnos y enhorabuena por todo el trabajo que estáis haciendo. Nos gustaría que desde esta casa se lo trasladarais a todos vuestros compañeros del mundo sanitario y también de los farmacéuticos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. A vosotros, muchísimas gracias. Gracias también a ustedes, a los ciudadanos que nos están viendo un día más en esta mesa de análisis con la que finalizamos la semana y con el mensaje que les hemos venido trasladando a lo largo de toda la semana en nuestros servicios informativos. Echemos mano del sentido común, que es el mejor de los sentidos, porque de nosotros depende que esto lo superemos. Buenas noches.